¿Ya habló con Octavio, Lino? Mira, se está mirando para Aquí se escucha todo lo que dice. Ajá. Tú le das clic. Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes de la UB. Vamos a dar 3 minutos para ver si se suman más compañeros a esta sesión de videoconferencias de esta asignatura llamada innovación. Vamos tantito porque creo que se está conectando en este momento Andrea, también Agne Hernández. Y vamos a... ¿Qué tiempo que hable con un muchacho y le pregunto? No, porque yo voy a iniciar. ¿No la agarras? Ah. Bueno, yo creo que ya iniciamos. Pues muy buenas noches. Yo soy el doctor Juan Alvarado y estoy acompañándolos en esta asignatura que se llama Modelos de Innovación Educativa. Innovación educativa, pues es un concepto que hace alusión a refrescar, a introducir, a incorporar elementos nuevos que enriquece mucho nuestra parte pedagógica cotidiana, también al sistema educativo y justamente en los retos, tenemos 2 retos en esta unidad. Se habla sobre la crisis en la educación, entonces, pues voy a presentar un contenido sobre precisamente la crisis educativa que hay a nivel global, que hay a nivel nacional, ¿no? Cómo se concibe y cómo se ve como una especie de oportunidad que tenemos que tener nosotros para poder de alguna forma generar nuevos productos, generar nuevas estrategias desde la trinchera educativa. Voy a compartir rápidamente la pantalla. No escucho. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Sí, perfecto, ok. Sí. Entonces, iniciamos con esta parte de que estar en la escuela no es igual a aprender. Entonces, quiero, en este sentido, que me digan qué denota esta frase. Escuela no es igual a aprender. Arrancamos con innovación educativa, arrancamos con la crisis en educación, pero estar en la escuela no es igual a aprender. Desde su perspectiva, ¿qué significa esto? Ay, es que no escucho. A mi parecer, soy Betsaida Jiménez. Buenas noches. Escucha lo que dice. Betsaida, estás hablando, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Okay.
Bueno, a mi parecer la crisis en la educación, pues, bueno, últimamente pues se ve más, ¿no? Por esta situación que estamos pasando, pero me enfoco más, como dice aquí, estar en la escuela no es igual a aprender, porque nosotros somos un ejemplo claro que solamente desde casa podemos estar investigando, leyendo, indagando, y ya eso nos hace conocimientos que no necesariamente necesitamos que acudir a una escuela. Entonces, ese es mi Exactamente. punto de vista. Y muchas veces también estando en la escuela, no se lleva este proceso de aprendizaje, ¿no? No, Inscribirme en una escuela, en cualquier nivel, cualquier modalidad, no garantiza que la persona aprenda. Se necesita de ciertos elementos, también de ciertas evidencias, Viendo las de láminas. ciertos desempeños de los estudiantes para que de alguna forma se palpe que en este cambio de conducta, del estudiante, que es el aprendizaje, pues se evidencie, ¿no? Y bueno, dentro de las cuatro paredes, eso no garantiza que efectivamente el alumno aprenda, ¿no? Hay ciertas cuestiones que tienen que de alguna forma checarse. Entonces, crisis es una oportunidad de cambio. La crisis justamente es una expresión que denota muchos significados y va a depender de esta parte de encontrar una solución. La palabra crisis, a la crisis se refiere a aquellas situaciones que de alguna forma coartan, de alguna forma truncan, parcial a alguna escuela o al sistema. Les pido de favor que cierren tantito el micrófono para que podamos escucharnos. Y ya ahorita el que desee participar, pues habilita su micrófono. Por favor. Entonces, crisis es una oportunidad de generar un cambio. Crisis en la parte educativa, pues tiene que ver con aquella situación que de forma un tantito, esta parte de dar clases, de tener calidad, de reinventarnos, eso es lo que genera la crisis, ¿no? Una expresión que siempre se ve como muy fatídica, pero va más allá. ¿Cuáles son los pilares de la crisis educativa? Se está incorporando Noemí. Tenemos dos vertientes. Para mí, como docente, como operativo de un sistema que de alguna forma lo está dirigiendo la Secretaría de Educación Pública, pues creo que hay una crisis de pertinencia desde los padres de familia, desde los estudiantes, desde el personal docente, el personal directivo. Porfa, les encargo tantito. A ver, los voy a silenciar. Ok, ya. Ya están silenciados todos. Ahora sí. Crisis de pertinencia y sentido de la educación mexicana. En cuanto a los actores, ¿no? Que muchas veces los papás se quejan porque prácticamente los docentes tienen que hacer todo, desde transmitir conocimientos hasta todo. Los docentes se quejan por el pago, por la remuneración, por las horas, por las 8 horas diarias que se consumen en la escuela, por la falta de infraestructura, por la falta de capacitación. Los directivos se quejan por la parte del presupuesto, entre otras, ¿no? Y también
hay una crisis en cuanto a resultados. Para nadie es un secreto que México sigue estando a nivel internacional con resultados como prueba PISA y enlace muy por debajo de otros países, pero hay una crisis porque el sistema educativo de alguna forma todavía no ha solventado a nivel del territorio nacional ciertos aspectos que tiene que cuidar: infraestructura, biblioteca, tecnología educativa, capacitación docente, entre otras cosas. El otro tópico que es muy importante, que también forma parte del pilar de la crisis educativa, es la alta inequidad. México, a lo largo de su territorio, yo soy de origen venezolano, mexicano por convicción y decisión, yo veo acá 3 Méxicos. México del norte, México del centro y México del sur. En el México del sur se evidencia como la gente más pobre, la de menos acceso, la del centro pues tiene posibilidades, la del norte un poquito más, entre otras, ¿no? Entonces esta inequidad lo que de alguna forma amalgama es la desigualdad de aprendizaje, ¿no? A lo mejor un niño de Ciudad de México tiene más posibilidades, no posibilidades económicas, sino más posibilidades de estar en la escuela, de estar a la par con la tecnología, de aprender por el impacto sociocultural, al ser la capital, el encuentro ecuménico de tecnología, de cultura, de deporte, que otro chavito, a lo mejor de Chiapas, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta parte de la crisis educativa. Una, la pertinencia. Vivimos en una constante queja, la educación, la secretaría, esto no sirve, los docentes están mal, los docentes se quejan por el pago, por la hora, porque no están recibiendo a lo mejor algunas garantías como profesionales de la docencia. Entonces, eso hay crisis y bueno, pero tenemos que verla como una oportunidad de cambio. Tenemos en esta diapositiva, en donde se nos habla del derecho a la educación, ¿no? Constitucionalmente nos dice que nosotros como individuos, como mexicanos, tenemos derecho a la educación, pero nada más hace como alusión a la parte de educación básica. A mayor nivel educativo, menor posibilidad de ingresar al siguiente nivel. Entonces, hagan de cuenta, ustedes ahorita están en la parte de licenciatura, van escalando el otro peldaño, Dios mediante, también tiene que ver con sus posibilidades de tiempo, con sus posibilidades también. Se va a incorporar Yasmín. Y, a ver. Ok, tiene que ver con esas posibilidades de tiempo, también de vocación, de que ustedes quieran a lo mejor escalar otro nivel que sería la maestría y otro nivel que sería el doctorado. Y aquí la hipótesis es, a mayor nivel educativo, menor posibilidad de ingresar al siguiente nivel. Entonces ocurre la ley del embudo. No todos tienen la posibilidad, por muchos factores, desde el interés propio de la persona, hasta la parte económica, social, hasta la calidad de la propia escuela, pues de alguna forma se siembra esta parte de disposición para poder ir escalando peldaño tras peldaño. El siguiente tiene que ver con el financiamiento. Pocos recursos para las escuelas. Los directores y directoras tienen que hacer magia. Pues la verdad, la escuela, ser una institución social,
que tiene, pues ahora sí, un conjunto de cuestiones como, por ejemplo, en la parte de nivel superior, actividades de investigación, actividades de extensión, actividades pedagógicas, de diseño curricular, de servicio social, de estancias, de estadías y todo, pues muchas veces se quedan cortas y tienen que los directivos hacer magia con los fondos que cuenta la escuela. Se toman parte muchas veces la inscripción o la reinscripción del estudiante, entre otros. Entonces el financiamiento sigue siendo muy miope para la parte de las instituciones. Se necesita más cada día, se necesita más porque necesitamos capacitación, porque necesitamos una plataforma que de alguna forma asegure la calidad y plataforma. Estoy hablando no solamente tecnológica, sino plataforma en todos los sentidos, de mobiliario, de biblioteca, de canchas deportivas, ¿no? Porque nos están hablando de una formación integral, de una formación holística. Entonces, si queremos que el individuo tenga un conocimiento en sus áreas disciplinares, desarrolle competencias, pues necesitamos también dinero, y ese dinero que de alguna forma se vincule en el desarrollo y en el talento de la persona. Muchas veces esto se trunca también por malversación de fondos, por la corrupción, entre otros. Continuando, tenemos, bueno, aquí la administración de la educación pública. Sabemos que cada gobierno hace un plan de desarrollo nacional. Dentro de ese plan de desarrollo nacional hay líneas estratégicas. Una de esas líneas estratégicas es precisamente la educación. Y a lo mejor o hay mal planeación, o hay una buena planeación, pero hay una mala operación, o una mala evaluación. Va a depender del proceso, de la etapa y quiénes estén al frente de cada una de estas etapas. Muchas veces no se da, no tiene el impacto, no genera un cambio, seguimos estancados y muchas veces sí funciona. Muchas veces hay cuestiones, hay proyectos educativos muy buenos, y llegando el próximo presidente, pues ya se quedan en la gaveta y ya no hay continuidad, ¿no? No hay tampoco una intervención que haya comprobado la efectividad de los proyectos educativos, de los proyectos sociales, educativos, que de alguna forma den fe y testimonio que vamos bien, que vamos para adelante. Nada más nos quedamos con prueba PISA, prueba enlace y hasta ahí. Se dice de una evaluación docente, pero pues bueno, ahí está más o menos, ¿no? Hablamos también del desarrollo del profesional docente. Todos estos son como los sesgos más importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar de crisis y de crisis educativa. El profesional docente, ¿por qué? Porque es la columna vertebral, del proceso educativo. Entonces, alguien que se esmera en enseñar tiene que, si bien tiene el título de docente, de licenciado en ciencias de la educación, o licenciado en pedagogía, o licenciado en, pues tiene que de alguna forma estarse actualizando. ¿Por qué? Porque la educación no es estática, la educación de alguna forma va cambiando y el docente tiene que ir actualizándose a la par. Entonces, visto esto, me gustaría escuchar a 2 o 3 personas que me mencionen dónde o en qué rubro, en qué sesgos estamos mal o peor en la educación mexicana. Entonces, voy a habilitar tantito el micrófono para que puedan participar en este sentido. ¿Alguien gusta participar?
en cuál desde estos sesgos mencionados tenemos más fallas? ¿Yo podría? ¿Me escuchan? Sí, Sí. Muy bien. Sí. Sí, se escucha. Me ha tocado, tengo 47 años de edad y ya había leído algunos libros y me interesó mucho el plan de los 10 años de Porfirio Muñoz Ledo, el plan de ¿Se pudiera educación. acercar al micrófono? Okay. Me interesó mucho el plan de educación de Porfirio Muñoz Ledo, el de los 10 años, el cual marca una continuidad. Sin embargo, como mencionó el profesor, cada sexenio se viene con un plan nuevo y lo poquito que se ha avanzado, a lo mejor en 4 o 5 años, que lleva un proceso ya de, 3, 4 años, se viene, baja y se vuelve a culpar de nuevo quizá a los docentes, y quizás se culpa al presupuesto, se culpa todo el margen. Mi pensar, creo que lo correcto sería definir un plan y que no a 6 años, sino que fuese a 18 años, para que tuviese un proceso por lo menos para una generación, es decir, una generación de niños de preescolar, tuviesen ese proceso de avance desde preescolar hasta finalizar bachillerato o una licenciatura. En mi concepto. Súper, súper. Andrés, es que pues, como yo, Blas, pero soy Sí, Andrés, Plasencia. perdón. Ajá, sí, súper. Lo que dices tiene mucha razón en el sentido de que no terminamos de operar una cosa cuando ya arrancamos con otra y lo que se estaba operando anteriormente ya pareciera que tuviera una fecha de caducidad, pareciera bueno que saca México, porque no todo es malo, no todo, tampoco nos tenemos que creer que todo es pésimo, pero lo poquito que sí funciona, pues ya llega el otro y ya lo desecha y no hay continuidad. Entonces, en este sentido, ojalá nuestros gobernantes quieran retomar del compañero anterior pues estas estructuras bases que pudieran de alguna forma agilizar y ver, ¿no? 6 años es un periodo muy cortito y habría que probarlo a mediano y a largo plazo para ver de alguna forma pues, el impacto, ¿no? O sea, si hablamos de dinero, pues todo, hay una inversión, hay una cuota de inversión, hay docentes, hay escuelas, hay estudiantes, ¿no? Entonces, un servicio educativo es aquel que garantiza calidad en todos sus aspectos, todos. Y si hablamos de la formación, la fulana y tan anhelada formación integral, pues necesitamos invertir, ¿no? Si queremos que el niño, aparte de saber español, geografía, historia, tenga un desarrollo psicomotriz, tenemos que tener unas canchas óptimas, tenemos que tener los mejores profesores de deporte, digamos de un segundo idioma. El profesor que vaya a hablar inglés o que vaya a dar inglés, pues lo domine sus 4 áreas, en el leer, en el escribir, en el hablar, en el comprender, ¿no? Entonces, hay que tener preciso esto de ojalá la gente que diseña estas políticas pudiera tener como que este sentido para darle continuidad. Muchas veces también les comento, no todos los que diseñan política han estado en un aula. No todos los que diseñan política han estado en una escuela. No todos los que diseñan política educativa, no todos los que diseñan política educativa son profesores. Entonces se necesita un equipo multidisciplinario de esta política a nivel, válgame la redundancia, multidisciplinario, que hayan profesores, que hayan docentes, que hayan matemáticos, que hayan estadísticos, que hayan sociólogos, que hayan antropólogos, que hayan filósofos, para que de manera tal en un equipo puedan crear programas multidisciplinarios que den un servicio a la población. Entonces, muy bien, Andrés. ¿Alguien más quiere participar? Yo, Betsaida, nuevamente. Sí.
Bueno, yo quiero tocar el tema que nos comenta sobre los ingresos que se les dan a las escuelas y que cómo los directores deben de hacer magia, como lo menciona, porque pues sí, realmente la economía no le dan gran prioridad a la educación, sabiendo que es la principal, a que invertirle para una buena generación y un buen progreso a nivel nacional, porque es algo que nos beneficia a todos ahí, y no lo ven a largo plazo porque pues lo mínimo que se le pueda dar a la escuela, eso es lo que les dan. No hay gran instalaciones, las salas de cómputo no están completas, la educación en los idiomas igual es escasa. Si se tiene un profesor por escuela, pues a veces ni va, o a veces pues se saltan las clases. Bueno, es un revoltijo que yo siento. La economía en la escuela sí es muy baja, la verdad. Muchas gracias, Betsaida, Sí. muchas gracias. Esto que dices, pues tiene mucha validez también. Pero si está el micrófono de alguien por ahí encendido, porfa, lo silencia para no interferir. Por favor, voy a silenciarlos tantito porque si no voy a interrumpir a Susana, que está por ahí. Y voy a silenciar tantito el micrófono a ustedes. Ok, ahora sí. Sí, es una suma de muchos factores. En la parte de cuestión económica sigue siendo muy irrisorio lo que gana un docente. La labor de un docente es titánica. No solamente es planear una clase, es estar al tanto de todo el desarrollo del estudiante. Es tener este humanismo, que humanismo es toda preocupación por el hombre, saber si el alumno comió, si no comió, si está pasando el estudiante por algunas cuestiones en casa, cómo se está llevando, cuál es su comportamiento con sus pares. Es muy complejo, ¿no? Llegando a casa seguimos con más tarea, con más chamba. Y sigue siendo muy chiquito. Ojalá hubiese como este grado de motivación, un escalafón que pudiera permitir también a los docentes, y no lo digo no solamente en esta parte de nivel básico, sino en todos los niveles, que pudiera permitir como motivar al profesor a esforzarse un poquito más, también a dar más, pero estar motivado, ¿no? Que se está actualizando por ganar a lo mejor un beneficio, etcétera, ¿no? Tampoco está la otra parte, que hay profesores que no dan nada, no dan un extra, no dan un plus, pero sí quieren, pues ahora sí que las perlas de la Virgen, ¿no? Entonces, como que tiene que ser muy ecuánime y equilibrado este asunto. Voy a terminar de compartir mi pantalla sobre la crisis en la educación, porque aquí hay una imagen, la voy a agrandar, y dice, ¿por qué no funciona el sistema educativo? Y entonces tenemos la administración, porque la administración desconfía de los profesores. El profesor, porque el profesor desconfía de la administración. Los padres de familia, porque los padres desconfían de la administración y de los profesores. Y el alumno, porque los alumnos no desconfían de nadie, porque tanto les da todo. O sea, prácticamente a veces hay alumnos que les da lo mismo, ¿no? Pero con esta harina tenemos que hacer el pan. O sea, vivimos en una eterna queja, desconfianza, como que América Latina está así como muy sesgada, ¿no?
que todo tiene que ser responsabilidad del docente, el docente pues, tiene que participar los padres de familia, los directivos, que los docentes muchas veces no apoyan, la parte de ya de estos sectores, zonas educativas, rectores, directivos, pues dicen, no, pues, es que no funciona, entonces es como un efecto dominó. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el chip, tener otra mentalidad, sí no hacernos los tontos, porque sabemos cómo está la educación y ver este tipo de crisis como una oportunidad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, han proliferado muchas escuelas a nivel privado. Yo les diría algunas, tampoco puedo generalizar, ¿eh? Muchas escuelas Patito y también muchas escuelas MacPato. Cuando digo MacPato son escuelas que a lo mejor tienen mucho dinero, pero sus programas educativos son malos. Y Patito, porque operan con muy poquito dinero, pero también sus programas educativos son malos. Entonces, ¿qué se necesita? Pues instituciones que velen por la calidad del estudiante. Es así la dinámica. No todas tampoco, hay escuelas con muy pocos recursos, sin embargo subsisten por la motivación de los padres de familia, por el sentido de pertinencia que hablábamos hace un rato, de los docentes que aman lo que hacen y dan un plus, que son la columna vertebral, porque los padres de familia también figuran dentro de este escenario, dentro del terreno educativo. Entonces es muy satisfactorio cuando los actores hacen un frente en común y dan un poquito más. En este sentido, tenemos por ahí un foro, varios de ustedes han participado, han tenido respuestas maravillosas a las preguntas detonadoras del foro. Yo espero que continúen así. Por ahí ya he dejado algunas preguntas. Las preguntas las dejo intencionalmente, justamente para que puedan reflexionar, puedan también enriquecer el foro, ¿no? Y en esta unidad tenemos dos retos. Aparte del foro, pues tenemos la actividad, que por cierto les compartí, alguien me decía que no podía visualizar la lectura de Manuel y Noelia, ya se las compartí, y en este sentido, pues van a tener que trabajar en un documento Word. Para mí todo tiene que ser muy formal, muy académico, es decir, con portadita, con introducción, con conclusión, con bibliografía, porque si no, yo soy como muy formal en este sentido, entonces en este documentito pues van a responder a dos preguntas: ¿por qué se llama innovación al cambio que realizaron en el proyecto? Obviamente consultando la bibliografía, que pues prácticamente nos está marcando que la página 55 a la 86, y podría hacerse de manera diferente. ¿Cómo y qué otra innovación propondrían ustedes? Entonces, en este sentido, pues tenemos el foro y tenemos esta otra actividad. Para mí es muy importante que no hagan las cosas a carrera de caballo. Me enojo mucho cuando un estudiante me entrega, es el primer día de la modalidad en línea, ya me entrega todo, y más sobre todo los foros, porque no hay un proceso de maduración, de reflexión, y yo prefiero no todo a carrera de caballos, sino que lo hagan a conciencia, que se están formando, que le den pausa, que lean las intervenciones de sus compañeros, que puedan diferir o concordar con sus pares. Pueden decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? Sí estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo, pero agrego, adiciono, sumo esta otra idea, ¿no? Entonces, va por ahí la dinámica. Si estamos hablando de innovación educativa, precisamente esta es la oportunidad para nosotros como estudiantes, refrescar nuestras propias prácticas como alumnos, ¿no? Y buscar
otras estrategias, hacer otros hábitos de estudio que de alguna forma den como otra perspectiva del estudiante que queremos a nivel V, a nivel nación. Entonces, antes, sí, es un Word, es un documento Word para responder las dos preguntas. Tienen que leer la lectura de Manuel y Noelia. Y en ese Word, pues obviamente, pues van a hacer la portada, una introducción, el desarrollo, que el desarrollo son las dos preguntas, la conclusión y la bibliografía. Ajá. Para el foro también van a tener que subir un documento en Word con portada, con introducción, con el desarrollo. El desarrollo sería la captura de pantalla de la participación de sus fragmentos de los foros, ¿no? Donde se evidencia que ahí está, y la bibliografía. Entonces está en esta etapa inicial muy sencilla las actividades, los productos de aprendizaje. Se los encargo mucho. Por favor, no entreguen las cosas así por entregar. En otros grupos he tenido el inconveniente de que se enojan conmigo porque, ay, me puso X calificación, pero pues yo les demuestro con base a la rúbrica. Rúbrica es evaluar por rubros, pues hay que leerlos detenidamente, los rubros, los apartados de la rúbrica, para obtener pues, una evaluación, una retroalimentación consona con el producto de aprendizaje. Antes de cerrar, porque ya me está marcando acá el Zoom, son 40 minutos, me está marcando ya el cierre, me gustaría que me dieran una conclusión. Voy a activar ahora sí los micrófonos a todos. Dos personas que me den una conclusión acerca del concepto de crisis y los sesgos más importantes que pueden afectar la educación. Entonces, quien quiera intervenir, adelante. No, profesor. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy nuevo en el ámbito de la educación, pero considero que hay que reforzar lo siguiente. Brindar la infraestructura adecuada a las instituciones educativas que permita a los estudiantes el logro de sus aprendizajes. También tomar en cuenta los intereses de niños y necesidades de sociedad para la elaboración de los modelos educativos. Crear programas para que tengan un mayor involucramiento de los padres de familia en la educación de sus hijos. Como bien lo dice, la crisis es una oportunidad de cambio. Como podemos ver, la crisis depende de varios factores como la política, la sociedad, los recursos y la cultura. Eso es todo, Efraín. Muy bien. Lo has resumido muy bien. La crisis es una oportunidad. Va a depender de estos factores, de estas condicionantes que acabaste de mencionar. ¿Alguien más rápidamente quiere hacer otra conclusión, por favor? Adelante. María. Bueno, María, ¿quieres participar? Adelante. Dijo que los modelos educativos no están adecuados a la sociedad. Perdón, no escuché. ¿Alguien más quiere adicionar algo? Maestro, yo pienso que los modelos educativos no están adecuados a nuestra cultura ni a nuestra educación que traemos. Le falta mucha infraestructura, le falta más capacidad a veces a los maestros, les falta, algo nos falta en la educación. Son muchas cosas. Hasta a veces la manera en que el maestro da la clase. El maestro tiene que ir con una actitud positiva para que los alumnos vean cómo se está trabajando, cómo se debe de trabajar. A veces hay maestros que
desde que llegan, no traen una actitud buena. O si usted quiere o le pregunta algo al maestro, se enoja o se va por la tangente. O sea, les falta a veces mucha capacitación, a veces sobre ciertos temas. No todos están al 100 capacitados. No sé usted qué opine. Sí, no todos estamos capacitados.